Pichincha Universal, generando noticias. Saludamos cordialmente a Paola Lozada. Ella es docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica del Ecuador y como el mundo conoce, la semana anterior el presidente Donald Trump anunció que ordenó nuevas sanciones contra Irán dentro de esta última escalada de tensiones entre los dos países, mientras los funcionarios estadounidenses trabajan en echarle la culpa a Irán a propósito de un ataque que se produjo de fuerzas irregulares de Yemen a las refinerías en Arabia Saudita. Todo esto ha provocado que la situación global se convulsione, sin lugar a dudas, porque la reacción de Donald Trump hace que potencias como China y Rusia también se pongan a la defensiva, y esto preocupa sin lugar a dudas a todo el mundo. Bienvenida a nuestra invitada, que nos puede decir sobre el tema. Buenos días, un saludo cordial a todos los radioescuchas. Efectivamente, la cuestión de Estados Unidos causa mucha preocupación por cuanto, en virtud precisamente de los ataques que usted comenta hacia una de las petroleras más grandes en Arabia Saudí, ha sido un tema tratado a nivel político, más que a nivel militar. Efectivamente, la diplomacia y toda la milicia parece que está ahora en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque por una parte Estados Unidos parece que está dirigido a culpar a Irán, por cuanto dice que es imposible que los ataques hayan sido realizados desde los hutíes en Yemen, es decir, desde el sur, sino que en virtud de las pruebas y de todo lo que ellos cuentan, parece haber sido desde el norte. En el norte está, por supuesto, Irán, y de ahí que se encuentre esta versión de echarles la culpa. Entonces, en este sentido tenemos, por supuesto, ya que no únicamente están involucrados Arabia Saudí, Estados Unidos, Irán, sino que ya se encuentra toda la comunidad internacional volcada en un evento en donde el mismo canciller iraní dijo que si es que se le sigue echando la culpa sin tener evidencia, porque hasta ahora ninguno de los actores ha presentado nada contundente, que se podía llegar a una guerra total. Así lo dijo el presidente iranino. Ahora, esto recuerda a lo que pasó en Irak. Es decir, acusar a Irak de poseer armas químicas y hasta nucleares provocó la invasión de Estados Unidos a Irak, y hasta ahora no se ha comprobado absolutamente nada, ¿no? Es más o menos lo mismo. Precisamente, parece que estamos creando un precedente en la actuación de política exterior estadounidense, por cuanto, independientemente de haber o no las evidencias, con el simple hecho de tener la sospecha de que un país o un actor haya sido el culpable, parece ser suficiente motivación para poder atacarlo, lo cual también dice mucho de qué es lo que pasa a nivel precisamente de todo el sistema internacional. En este caso, si bien el tema se está tratando a nivel de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, en donde ya sabemos obviamente que también esta decisión va a ser vetada precisamente por China, por Rusia. De todas maneras, en ocasiones anteriores ha pasado lo mismo, y pese a ello el ataque se ha realizado. Ahora, Estados Unidos, a lo mejor en términos estratégicos, está pretendiendo, le pregunto, controlar o retomar esta hegemonía de control mundial que lo ha ido perdiendo en términos comerciales, si no militares, con estas dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, y China, perdón, que han tenido una influencia muy marcada en el conflicto sirio, y que no está permitiendo que Estados Unidos salga con las suyas. Y lo mismo en Venezuela. Entonces aquí Trump se encuentra en una gran encrucijada, ¿no? Precisamente hay varios analistas que lo que dicen es que hasta ahora Trump no ha tenido ningún acierto, ni sobre todo ningún resultado tangible en cuanto a su política exterior. Entonces, lo que necesita es un hito con el cual él pueda salir victorioso, independientemente de quién pueda salir desfavorecido, en este caso Irán, que de todas maneras ya parecía ser un punto débil, por cuanto, claro, las sanciones han sido fortalecidas, Irán está cada vez más debilitado, etcétera. Entonces, parece ser un
un punto débil en donde Estados Unidos podría salir ganando, y ahora simplemente con estos ataques parece que todo se le está dando como para dar algún golpe en el Medio Oriente, y por supuesto desde ahí sería muy fácil justificar los intereses vitales de Estados Unidos, y en este caso el petróleo. Ahora, a Estados Unidos no le ha ido también en la crisis venezolana. No puede hacer lo que quiere Trump. Tiene ahí un freno con China y con Rusia. Estos dos países evidentemente también van a incidir en una posibilidad de agresión a Irán. O Trump va a preferir decantarse por atacar a Irán antes que a Venezuela. Porque tiene dos frentes abiertos. Tiene dos frentes, sin embargo, en el caso de Venezuela, valdría la pena también mencionar la campaña No More Trump. Sí, sí, claro que sí. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? En el caso de Venezuela estamos hablando que hasta el domingo anterior contamos con más de 13 millones de firmas. Fue tremendo esa respuesta, ¿no? Exacto. Y además de protestas y marchas totalmente activas del pueblo venezolano, que independientemente de si estaban a favor o en contra de Maduro, lo que fueron claros es que no querían intervención por parte de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, en el caso de Venezuela, tal vez no es necesariamente un par válido con el de Irán, porque en Venezuela se encuentra que la gente parece que se está cohesionando desde el mismo tejido social a partir de un objetivo común. En contra de la intervención militar, básicamente. Exacto, en contra de la intervención militar y en contra de las sanciones. Este bloqueo inhumano, en la práctica es así. Por supuesto, porque ¿qué está afectando? Está afectando a medicamentos, alimentos y todos los insumos para servicios básicos. Entonces, efectivamente estamos hablando de un tema, como usted bien lo ha mencionado, humanitario, que ha sido tachado por varios países. Y al respecto, por ejemplo, si bien ha sido también mencionado desde dos frentes, a nivel nacional en Venezuela, ¿qué es lo que pasa? También ha sido utilizado para ciertos fines, porque el mismo Maduro ha tratado de atribuirse a sí mismo la recolección de firmas, lo cual no es realmente cierto. Sin embargo, sí lo que se ha hecho es entregar al canciller y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez de Venezuela para que ellos sean los que presenten ante Naciones Unidas estos resultados. Y por otro lado, a nivel internacional, vemos otros países como el que usted acaba de mencionar, el caso de Rusia, en donde también las autoridades, ¿qué es lo que han dicho? Dicen que debería ser un ejemplo Rusia, sobre todo haciendo mención a Estados Unidos, porque Rusia no se mete en las negociaciones a nivel interno en el caso de Venezuela. Entonces, fue sí una mención directa a Estados Unidos para decirle, ustedes tampoco intervengan. Desde ahí ya tenemos cuál va a ser la posición de Rusia en este caso, no se diga solo en el Consejo de Seguridad, sino también en la práctica. Ahora, estamos en un momento estratégicamente peligroso. ¿Por qué? Porque Donald Trump está pugnando por su reelección. Y cuando hay elecciones en Estados Unidos, el punto que puede significar una catapulta es justamente la generación de un conflicto armado. Los presidentes que van a la reelección en Estados Unidos han provocado eso siempre, casi siempre. Lo hizo Obama, lo hizo Bush y seguramente lo hará Trump. Y entonces a lo mejor se produce esta intervención en Irán. ¿Y cuán grave es esta posibilidad real? ¿Estaríamos hablando en términos certeros de una explosión global cruenta de un conflicto? Aparentemente sí hay posibilidades serias de que se dé un ataque, sin embargo parecería que no llegaría a mayores consecuencias. Es decir, inicialmente sí se realizará una guerra a nivel diplomático. Que ya está ahorita en inicio, ¿no? Exacto, que ha iniciado, pero que cada vez parece que se van a caldear los ánimos y sobre todo ahora también que en el seno de Naciones Unidas se está tratando el tema, porque ahora lo que se ha planteado es que la cuestión iraní
sea parte de la agenda mundial, no únicamente con los temas de clima, sino ahora también con temas de seguridad mundial, porque es así como lo quiere presentar Estados Unidos. Pero también hay que ser claros en el caso de otra de las contrapartes, que sería en este caso la Unión Europea, y que ellos, contrario a Estados Unidos, no han puesto más sanciones a Irán. Entonces, parece que sí se está dividiendo el mundo en relación a este tema que puede ser tan sutil, sobre todo por los intereses petroleros que conlleva. Esta estrategia del control del petróleo a nivel mundial, Irán es una de las potencias petroleras del mundo. Sí. Es decir, Estados Unidos a Estados Unidos no le basta únicamente el control que tiene de su propio mercado y de Arabia Saudita y de otros países productores de petróleo, y quiere ir por Irán también. Que lo propio quiere ir por Venezuela, por eso, por el petróleo. Claro, estamos claros riquezas. Que en Venezuela es el petróleo, en Irán es el mismo cuento. Es el mismo cuento. Con la diferencia que en Irán ya tenemos el antecedente de tecnología nuclear, sino armas nucleares. Claro, pero no lo lograron comprobar tampoco. Exactamente, exactamente. Pero sí hay una tecnología nuclear importante y a partir de eso les fue suficiente nuevamente para hacer todo lo que ya se ha planteado, todas las sanciones. Entonces, por eso, y retomando un poco el tema de si es o no posible una guerra, parecería que sí hay serias evidencias de que esto puede pasar. Tal vez no tan grande como lo presentaron las autoridades iraníes, es decir, no una guerra total, pero sí puede llegar a ser, creería yo, más bien una guerra local, que es un poco de las estrategias alternativas que tiene Estados Unidos, ya sea a través de la misma Arabia Saudí o algunos otros países aliados que también tienen Medio Oriente. Pero hacíamos referencia a que a Estados Unidos no le fue bien en Siria. Su propia comunidad le está pidiendo a Trump que termine este desastre. Es decir, no logró consolidar lo que pretendía en Siria, como lo sucedió en Libia, como sucedió en Irak. Y entonces una nueva aventura en Irán. ¿Será que logra fortalecer la figura de Trump al interior de su propio país? Sí. ¿O qué? Sí, ¿no? Precisamente como no tiene ningún... sí. No tiene nada que vender a nivel de política exterior, entonces no hay ningún elemento que cohesione la identidad nacional estadounidense. Entonces está buscando, parece en este sentido, sí, desesperadamente en función de las próximas elecciones, algún punto débil donde atacar. En Siria no le fue bien, con Corea del Norte no le fue bien, con Venezuela no le va bien con ese amor Trump. Ahora con Irán parece que si bien no hay el justificativo, al menos parece ser un punto más débil y en general también está jugando mucho el estereotipo de Medio Oriente, terrorismo, armas nucleares, violencia, etcétera. Entonces, parecería que es mucho más sencillo entrar por ahí. Pero lo que haría Trump es justamente reavivar eso. Si ataca a Irán, evidentemente Israel y Arabia Saudita son aliados de Estados Unidos. Evidentemente Irán también va a hacer uso de sistemas no convencionales y va a activar grupos denominados, entre comillas, terroristas, armados, irregulares, que encenderán nuevamente la región, ¿no? Ese es el peligro. Ese es el peligro inminente y no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias porque hasta el momento ya han sido totalmente devastadoras. Porque encontramos que hay justamente gran cantidad de grupos, no solo irregulares, terroristas y demás, en toda la región. Si es que eso se llega a unir en función de un enemigo, entiendas en este caso Estados Unidos, pues efectivamente ahí sí corroboro las palabras de las autoridades iraníes, guerra total. Guerra total. Y el Medio Oriente siempre será un polvorín. Siempre, ¿no? Mientras haya petróleo, esto no va a terminar, ¿no? Es un pivote, es tremendo. Exacto, es el mayor punto de guerra, de violencia en todo el mundo y en toda la historia. Claro, porque, algunos ya tenemos algunos años, yo me recuerdo esto desde que soy niño. El conflicto de Medio Oriente ha estado vigente toda la vida, sobre la base de los intereses económicos de Estados Unidos, ¿no? Precisamente. ¿Es acertada este análisis? Bueno, los intereses de Estados Unidos nacen sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, como que se vienen a afianzar un poco más,
pero efectivamente estamos hablando ya de una cuestión de muchísimos años y claro, la violencia en Medio Oriente no se diga, estamos hablando desde Mesopotamia y de mucho antes. Es una región muy rica, ¿no? Y totalmente vulnerable. ¿Y qué pasa con esta intervención? Porque, por ejemplo, esta intervención de Estados Unidos en Afganistán, por ejemplo, continúan ahí y no ha pasado absolutamente nada. Intervinieron Libia y destruyeron Libia. Intervinieron Irak y destruyeron Irak. Y ahora están destruyendo Siria. Lo que quiero pedir es una suerte de interpretación de por qué este afán belicista de toda la vida de Estados Unidos. Bueno, siempre hay muchos intereses que están de la mano. En una de las declaraciones, por ejemplo, que Trump decía que ¿por qué otros países sí han sacado beneficio, ventaja y provecho, entiéndase, sobre todo a nivel económico de Irán, y por qué Estados Unidos no? Entonces también es una lectura puramente económica que desde ahí ya se entiende cuáles podrían ser efectivamente los intereses, tal cual como en Libia, como en Siria, como en otros puntos en donde también ha estado involucrada la intervención de Estados Unidos, sobre todo por temas de económicos, claro, militares, la reconstrucción, luego la intervención misma, etcétera, ¿no? Y claro, ahí se juegan muchos intereses económicos, sin duda. Y que luego, tras la bandera de la democracia, parecería que es muy fácil limpiar todo lo que se hizo. Pero ahora parece que también la comunidad en Estados Unidos, la sociedad civil, parece que ya tiene otra visión y en efecto está mucho más clara de que cuáles son no solo los intereses, sino cuáles son los verdaderos motivos de esa intervención. Y por eso es que, claro, también tomando en cuenta que no solo a nivel de la sociedad civil, sino de los mismos, desde su mismo partido político, no se diga más los demócratas, tiene a un país en contra, entonces efectivamente lo que tiene que hacer es salir por alguna parte. Y ojalá lo piense unas cuantas veces. Esperemos que así sea. Antes de actuar con el hígado. Porque tiene una personalidad muy especial el señor Trump, ¿no? Totalmente, Sí, totalmente. No se ve, por ejemplo, en este tema de la cumbre de medio ambiente, que todos pensaban que no iba, y al final Trump acudió, pero no dijo nada, simplemente llegó a escuchar las intervenciones de su contraparte de la India, de Alemania. Entonces parecería que también quiere comenzar alianza con estos países, porque no es de gratis que va a escuchar precisamente a esas potencias. Sin duda. Bueno, muchas gracias, Paola, por habernos acompañado. Con todo gusto. Un diálogo interesante sobre la problemática internacional, el conflicto del Medio Oriente que ya parece eterno. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.